Cero. Bueno, practicantes del grupo de consultoría, buenos días. Entonces vamos a hacer la retroalimentación en relación con el informe, con el primer informe. Revisando el informe, destaco los siguientes componentes generales. Bueno, ya sabemos que el grupo de trabajo está conformado por 9 practicantes y 2 observadores que llegaron en la última semana. Destaco lo siguiente del informe. Respecto al proceso que siguieron para llegar al punto de hacer una propuesta. Bueno, se hizo una revisión de antecedentes, la cual considero todos los temas fueron pertinentes, que ayudan a argumentar lo que pretendemos proponer. La fase de argumentación y debate, pues no puedo dar fe de qué sucedió, pero en relación con la síntesis que hicieron en la exposición, me puedo dar una idea si hubo aquí trabajo de argumentación y debate para escoger de los diferentes aportes o de las diferentes investigaciones que hicieron al respecto, qué escogieron, si debatieron para hacer una propuesta. Eso se percibe en la exposición. Y la otra parte que destaco es la propuesta y entrega el informe. Entonces, en relación con los datos de la Cámara de Comercio, pues me parece que fue el comienzo y se concentraron en determinar de las 511 empresas que están registradas en la Cámara de Comercio como en la actividad de consultoría, pues se destaca que 212 hacen relación a la gestión, 265 a la arquitectura e ingeniería y 34 a la consultoría en relación con la informática. Eso nos da a entender de que si hay 212 empresas que realizan consultoría en relación con la gestión, quiere decir que en Cúcuta hay mercado para la consultoría, lo cual eso se podría contrastar o cruzar con la información del estudio que analizaron en relación con el que realizó el Banco de la República. Y ese estudio pues da a entender de que la informalidad, hay 4 grados de informalidad y qué criterios se consideran para poder evaluar la formalidad. Pues la no contabilidad, el no registro mercantil o el no pago de las prestaciones sociales. Pues considero que, aunque se queda cortica aquí esta información de los datos, porque nos hubiera servido servido no tanto como descartando este dato es muy importante, qué criterios se evalúan para determinar la formalidad, pero nos haría falta es datos de el número de microempresas, de micros, pequeñas y medianas registradas en Cúcuta. Es decir, si sabemos el dato del total de micros, pequeñas y medianas empresas en Cúcuta, pues nos ponemos en sintonía, porque la modalidad de semestre de práctica, según su nombre, es consultoría para la micro, pequeña y mediana empresa. En relación con el análisis que hicieron de la Universidad Industrial de Santander y por lo que observo en el informe, pues se queda corto porque solamente hacen un enunciado del tipo de asesorías y consultorías que presta la universidad. En relación con el tema del trabajo de grado del consultorio empresarial, pues vale la pena destacar que
el consultorio propuesto en este trabajo de grado, pues se destaca actividades como la sensibilización, capacitación y actualización, lo cual eso nos podría servir de referencia al momento de hacer la propuesta. Es decir, ese mismo trabajo de grado pues presenta datos en relación con las microempresas registradas en el periodo del 2004 al 2007. Ese es el tipo de datos que nos interesaría tener muy claro, ¿cierto? Aquí cuando hicimos mención de si conocemos los criterios para evaluar la formalidad, pues nos valdría la pena conocer cuál es la población en relación con la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, la manera como realizaron este trabajo de grado, pues nos da una idea en qué nos debemos concentrar. De la Universidad de Antioquia, el análisis que hacen de la Universidad de Antioquia, pues se destaca que un consultorio, en ese caso el que propone o tiene la Universidad de Antioquia, es un consultorio contable, pues donde se le identifica misión, visión, hablan del funcionamiento, que funciona con un comité, con un director y unas líneas de investigación. Me llama la atención en el tema de la Universidad de Antioquia es que la consultoría, los tres tipos de servicios que presta el consultorio es consultoría profesional, investigación y consultoría académica. La consultoría académica, como lo mencionan ahí en el informe, confronta los conocimientos teóricos adquiridos, validación de saberes, desarrollo de habilidades profesionales y atención directa a las necesidades del medio, que sería la función de proyección a la sociedad que tiene la universidad. Me llama la atención que hay una diferenciación entre consultoría profesional y consultoría académica, lo cual ya me está dando como un derrotero en el sentido de que esta propuesta para que funcione la modalidad de consultoría para la micro, pequeña y mediana empresa, me inclinaría por la consultoría académica, más no por la consultoría profesional. Porque si miramos el análisis que hacen del libro de Milancourt, Milancourt destaca que un consultor es una actividad que debe desempeñar una persona que ha tenido un cargo de gerencia. Entonces, desde este punto de vista, el consultor, tal como lo señala el autor de este libro, el consultor es una persona que ya ha trabajado para empresas, por lo tanto conoce ya de los aspectos empresariales y de allí la palabra consultor. Entonces, en relación con el tema investigado de la Universidad de Antioquia, se destaca la estructura organizacional que debe tener un consultorio, y destacan las funciones de los miembros del comité, las funciones del director y las funciones de tanto asesores como estudiantes practicantes. Este es un buen referente. De la guía para la profesión del consultor, ya sería como un tema sería un tema como para que se enmarquen ya las actividades que realizaría el practicante consultor. Es decir, cuál es el marco de referencia que debe tener un consultor practicante: planteamiento, formulación y ejecución. Es decir,
En el planteamiento es como buscar la participación del cliente para la consecución de datos con el objeto de diagnosticar el problema y que el cliente sea o perciba que es necesario resolver esos problemas que se identificarían en la fase de planteamiento. En la fase de formulación, pues tal como lo enuncian ahí en el informe, el profesor Kurp recomienda que se debe planificar una misión que busque solucionar el problema planteado o identificado en la fase de diagnóstico o planteamiento. Entonces en la formulación es como un plan de acción que busque la mejora. Y en la ejecución que menciona Milan Kurp, pues tendrá que ver como el informe del diagnóstico, que sería como ya ejecutar el diagnóstico, presentárselo al posible cliente. En ese mismo aspecto, pues hay algunas recomendaciones de cómo se deben acercar a los clientes para despertar el interés, que se deben preparar información por anticipado antes de llegarle al cliente. O sea, de aquí se pueden tomar también aspectos sobre el funcionamiento ya de la consultoría como tal, es decir, de las características con las cuales se debe identificar el practicante consultor. Del tema de la universidad y CESI, pues también, es decir, reconocen aspectos en común que otro consultorio, por ejemplo, a diferencia del de la Universidad de Antioquia, lo denominan consultorio contable y financiero. Por supuesto, también identifican una misión, una visión, pero en la parte financiera y contable ellos asesoran a las microempresas, las pequeñas y las medianas también, pero en su parte de constitución, estructuración y organización. Es decir, en la parte de constitución, pues le ayudarán al microempresario a redactar la minuta, los estatutos, indicarle cuáles son los libros que se llevan. Respecto a la estructuración, hace referencia a los estados financieros, flujos de caja, capital de trabajo, costos de producción, fuentes de financiamiento, costos de capital y estructuración de la parte tributaria. Es decir, me da la sensación de que sería una consultoría profesional, más profesional, a diferencia de la que la Universidad de Antioquia propone también, como es la consultoría académica. Habría que definir, ¿cierto?, como un intermedio entre consultoría académica y un intermedio con consultoría profesional. Y el tema de lo que investigaron e indagaron sobre el consultorio empresarial de la Universidad Francisco de Paula Santander de la sede de Ocaña, pues igualmente tienen una visión, una misión, objetivos generales, específicos, identifican unos procedimientos y argumentan que debe haber una integración entre la capacitación teórica que tiene el estudiante con unos conocimientos del profesor para conjugarlos y se convierten en unas experiencias prácticas. Y por último hacen mención de las diferentes entrevistas de consultores profesionales, cómo lo hacen, qué tipo de actividades y servicios prestan desde sus oficinas. Por lo tanto, esta parte, la siguiente fase que sería importante resaltar en este proceso que ustedes han seguido para llegar a hacer la propuesta, la argumentación y el debate
debió haber sido muy importante esta parte, porque aquí, en esta parte de argumentación y debate, pues se escoge cuál sería la estructura recomendada para conformar la consultoría para la micro, pequeña y mediana empresa, ejecutada por estudiantes practicantes. Es que el objetivo es que el estudiante ponga o ejecute, tal como lo dice en la Universidad de Antioquia, confronte los saberes teóricos, los conocimientos teóricos adquiridos, valide los saberes, desarrolle habilidades profesionales y proporcione una atención directa a las necesidades del medio. Pues las necesidades del medio hace referencia a la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, en la síntesis, es decir, la exposición que cada uno de ustedes hizo, pude ver o pude observar y determinar si hubo síntesis a partir de argumentación. Aquí es donde noto que hubo debilidad en el informe que presentaron, porque finalmente en la propuesta, pues no comenzaron como por lo general, sino comenzaron por lo particular. Es decir, como el procedimiento, que el coordinador del consultorio, que el docente practicante, que el docente estudiante, es decir, parece un flujograma que hace mención como a un procedimiento. Lo mismo en la propuesta, asesoría empresarial, consultoría, es que hacen referencia a consultoría, asesoría, es decir, pareciera que se hubieran inclinado por el enfoque de Milan-Kur, porque Milan-Kur, según él, pues no debe haber una gran diferencia entre consultoría y asesoría, pero debemos tener presente que no debe haber una combinación de actividades. Deberían, o les recomiendo, que se enfoquen o por la consultoría, tal como lo dice y lo manifiesta las modalidades del semestre de práctica, consultoría. Ahí, entonces, en la propuesta, pues la recomendación en la propuesta que hicieron es que se inclinen más, por lo pronto, a un aspecto general que sale de lo analizado y evaluado de la Universidad de Antioquia. Es decir, aquí en esta propuesta que les recomiendo, pues, que el semestre de práctica en la modalidad de consultoría empresarial que se origina en el programa de administración de empresas, debe haber un comité con unas funciones determinadas, debe haber un coordinador de la modalidad de consultoría con unas funciones determinadas, unos practicantes. Es que la consultoría se está diseñando es para los practicantes, no para los docentes. De pronto los docentes aparecen aquí en el comité y definir las líneas de atención. De tal manera que a la exposición o al planteamiento que hicieron con el primer informe les hizo falta un marco general del asunto para luego sí proponer como los procedimientos que tienen aquí en el punto 6 y punto 7 según punto 6, propuesta de proceso general de la consultoría, propuesta de proceso general de la asesoría. Muy bien. Algo que no entendí, no me quedó claro del informe son los anexos que colocaron. Es decir, durante la redacción y el desarrollo del informe no hace referencia a los anexos que colocaron en el informe. De tal manera que basado
en la presentación del informe, su estructuración, su redacción, que considero está muy bien, el proceso que siguieron para hacer la propuesta, aunque se nota muy débil la parte de argumentación y debate, porque en la propuesta, para hacer la propuesta durante la exposición, no argumentaron por qué escogían esto o escogían aquello, basándose en algunas fortalezas que mostraron estos diferentes aspectos que investigaron. Es decir, la propuesta que hacen deben hacer de las fortalezas que observaron en esta revisión de antecedentes. Y después de hacer esa revisión de antecedentes, se reunieron, argumentaron y debatieron que un consultorio empresarial pues debe contener estos órganos con estas funciones en referencia a lo que dice la Universidad de Antioquia. En general, pues la calificación que le doy al informe es aceptable, es muy buena porque tiene una es decir, guardaron un rigor académico para llegar a la propuesta, eso es lo importante. Pero recuerden que yo estoy actuando como gerente de la empresa y también evalúo algunos aspectos que se hacen de manera visual. Por ejemplo, como gerente pues estoy observando que los miembros del grupo, algunas características que los deben manifestar en su quehacer diario, pues tiene que ver con la puntualidad, la atención, comparte reflexiones, tienen índices de ausentismo, tiene intenciones de automejora, hay pertinencia en la comunicación, y esta parte de la exposición fue como los vi en la parte de exposición, si utilizaron ayudas, que eso es una capacidad relevante para un administrador de empresas. Entonces, por ejemplo, en esta parte de la evaluación, yo combino la presentación del informe, porque si solamente los hubiera evaluado en términos del informe, pues a todos les hubiera colocado la nota igual, pero debo combinar con estos aspectos y desde que iniciamos el semestre de práctica, pues vengo haciendo algunas observaciones. Estas observaciones, pues he observado en algunos estudiantes, en algunos de ustedes, pues que han empezado de menor a mayor, es decir, han venido mejorando aspectos en relación con la puntualidad, con el ausentismo, con la automejora, la pertinencia de la comunicación cuando se comunican, en los momentos que yo he estado presente y los he observado trabajar. Por ejemplo, entonces, ¿cómo hago ya la evaluación aquí? Es decir, cuando coloco 1 es la última impresión que tuve en relación con el criterio, si lo denominamos como un criterio de evaluación. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que al principio del semestre, Yasmín, Ana María, inclusive Lide, estábamos en medio de una conversación y se paraban y salían. Pero ya durante el proceso han venido mejorando eso lo comparto aquí en el tema de la atención. Cuando estamos conversando o cuando me estoy dirigiendo a ustedes, pues noto si están atentos o están más concentrados en el chat o en otras cosas o en su dispositivo móvil. El ausentismo, por ejemplo, en el tema de Ana María ha sido muy pareja en el tema de la puntualidad. Cuando le coloco 0, pues quiere decir que no es su virtud la puntualidad. Y el ausentismo también se caracteriza por ausentismo, es decir, sale más temprano o no llega,
que a diferencia de otros alumnos, a diferencia de otros compañeros de ustedes, que si bien la puntualidad no es una virtud, en ausentismo pues tienen una mejor calificación, que es el caso de Leonardo. Pues la puntualidad en Leonardo no es su mejor virtud, pero sí tiene un alto índice de ausentismo, sea por causa justificada o no justificada. Es decir, aquí la empresa no evalúa tanto si es por justa causa o injusta causa, sino el hecho de que hace presente en las reuniones de trabajo para que hagan aportes en conjunto. El tema de, por ejemplo, Carlos, automejora, pues yo no le he visto que tenga intenciones de mejorar ciertos aspectos, como es la atención, la pertinencia en la comunicación. Cuando los observo conversar en horas laborales, pues no siempre los escucho conversando sobre aspectos que tengan que ver con el trabajo que los reúne. Es que nos estamos reuniendo 4 horas de 8 horas posibles, pero en esas 4 horas podemos ir desarrollando un perfil que me ayude a soportar mi perfil profesional o nos ayude a soportar el perfil profesional el cual estamos buscando. Bueno, este es a grandes rasgos lo que quería retroalimentar acerca de lo que observé del informe y lo que analizo del informe y la recomendación final que hago en la definición de su propuesta. Que sea una propuesta muy práctica, una propuesta muy básica, que consideren aspectos de que es una propuesta diseñada para practicantes, no para docentes. Si tienen argumentos para rebatir este enfoque, pues para eso estamos, para confrontar, debatir y llegar a una mejor conclusión. Bueno, por su atención, muchas gracias.